Hola, buenos días. Soy Yolanda Morales Quiroga, reportera de Finanzas Globales en el periódico El Economista. En esta ocasión estoy transmitiendo el programa Voces en Directo, un esfuerzo del Economista TV para aproximar a ustedes, nuestros suscriptores y lectores, con los principales directivos de organismos financieros internacionales, así como con analistas y economistas de finanzas globales. En esta ocasión, les voy a presentar una entrevista que realicé durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, D.C. Entrevisté al consejero financiero del Fondo Monetario Internacional, José Viñals. Con él platiqué sobre la situación financiera global, pero particularmente me interesaba tocar el tema de cómo se encuentra México en todos estos cambios de la política monetaria internacional que se están desarrollando y donde es el principal protagonista Estados Unidos. Como recordarán, la Reserva Federal de Estados Unidos ha terminado ya de hacer los retiros de compras de activos, un programa que tuvo vigente durante más de 4 años después de la crisis, 4 o 5 años, después de la crisis mundial, a través del cual estaba estimulando o tratando de estimular a la economía de su país y a sus bancos para que prestaran y que pudieran reactivarse. El programa ha terminado, ahora tenemos que esperar a ver cuándo decide la Reserva Federal comenzar a reducir sus tasas de interés. Este es uno de los temas más importantes para el Fondo Monetario Internacional y lo está tomando como un factor de riesgo. Yo le preguntaba a José Viñals, como ustedes lo verán en la transmisión, le preguntaba por qué está tan nervioso el mercado si todos ya están descontando que para el próximo año va a comenzar esta normalización de las tasas de interés. Las tasas de interés no se pueden quedar así de manera permanente. Él lo que me decía es que no es tanto que estén temiendo a la normalización, lo que están temiendo es que sea una normalización poco gradual, es decir, que de manera abrupta la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés. En ese momento podría venir volatilidad en el mercado y entonces él lo que me dice es cuando las economías emergentes, que han sido los principales receptores de capitales, están bien financieramente, están sólidas macroeconómicamente y cuentan con una base sólida de crecimiento, los mercados entonces no se salen de la región y no provocan un deterioro en las finanzas del país. Antes de entrar a esta conversación, les platico que tuve la oportunidad también de platicar con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. A él no lo tenemos grabado, sin embargo lo pueden consultar en la página del periódico, en internet. Y él me decía claramente, México no va a ser sujeto de salida de capitales abrupta en ninguna circunstancia, y tanto su diagnóstico como el de José Viñals acerca de México son muy similares. México tiene muchos factores de fortaleza que garantizan la certidumbre de los inversionistas. Uno de ellos es el manejo transparente y claro de la política monetaria. Otro de ellos es la propia línea del crédito flexible que el Fondo Monetario Internacional tiene abierto para México, que está abierta para cuando el país lo necesite. Solamente si hubiera una salida de capitales, el Banco de México haría una solicitud para que se le activara la línea e ingresarían de manera libre a las cuentas, a las arcas de las reservas internacionales, 73,000 millones de dólares. También les platico que tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de Hacienda y él, junto a Luis Videgaray, junto con el gobernador del Banco de México, me aseguran que las pláticas con el Fondo Monetario Internacional van muy bien para hacer la renovación de la línea del crédito flexible, lo que es muy importante tener para garantizarle a los inversionistas, a todos los administradores de carteras que han traído recursos aquí a México, se les va a garantizar que tenemos la capacidad de responder ante cualquier eventualidad. Y es una garantía también para nosotros como economía de que podamos estar tranquilos aún en el peor de los escenarios. Sin más preámbulos, les presento la entrevista que me concedió para El Economista TV, Voces en Directo, el consejero financiero del Fondo Monetario Internacional, José Viñals. Y después platicamos de sus respuestas. Acompáñenme. Buenos días, doctor Viñals. Estamos en una emisión más desde el Fondo Monetario Internacional para El Economista y quisiera preguntarle sin más preámbulos al consejero financiero del Fondo Monetario Internacional, José Viñals,
¿Ustedes qué es lo que están esperando? ¿Que la normalización de las tasas de Estados Unidos se dé de manera gradual? ¿Cuál es el más probable de los escenarios? Nuestro escenario base, es decir, el más probable, es que la normalización de los tipos de interés en Estados Unidos se haga de manera gradual, en línea con la recuperación gradual de la economía norteamericana, y por tanto que su impacto sea un impacto suave y que lleve a una digestión suave en los mercados. Ese es el escenario central, el más probable. Pero existe también un escenario adverso, un riesgo de que este proceso de normalización de las condiciones monetarias en Estados Unidos pueda no ser tan suave, o bien porque la Reserva Federal ve que la economía evoluciona de forma y manera que tiene que subir los tipos de interés a una velocidad distinta de la que inicialmente estaba previsto, o bien porque incluso si sigue en la senda que ahora los mercados están descontando, no se puede excluir que cuando realmente se produzca el inicio del proceso de normalización, algo suceda que lleva a un ajuste o que lleve a un ajuste de los tipos de interés de mercado a largo plazo por encima de lo que sería razonable. Y si uno piensa que los mercados son eficientes, esto no debería ocurrir, pero no sería la primera vez, como hemos visto en esta crisis, en donde los mercados pueden sorprendernos incluso cuando pensamos que ya han incorporado toda la información relevante. Ok, y si se diera este escenario de una sorpresa sobre el comportamiento de los mercados, ¿cuál sería el efecto en los que han sido principales receptores de estos recursos? Uno de ellos México. Bueno, en principio hay que tener en cuenta que actualmente hay algo más de 4 trillones de dólares, trillones americanos, ¿no?, de dólares, que las economías avanzadas tienen como inversiones en cartera en las economías emergentes. Y ese es el resultado de un proceso de bastantes años, los últimos 7 u 8 años, en donde ha habido unos flujos de capitales muy intensos hacia las economías emergentes. Si en algún momento hubiera la voluntad por parte de esos inversores de cartera extranjeros de hacer un cambio en la composición de sus carteras para adecuarse a una situación en donde los tipos de interés son más elevados de lo que inicialmente preveían, eso puede tener un impacto muy importante. Déjeme que le dé una cifra. Si supusiéramos que bajo un escenario de normalización de la política monetaria en Estados Unidos hay un aumento de 100 puntos básicos en los tipos de interés a largo plazo de los bonos públicos, tanto en Estados Unidos como en otras economías avanzadas, y de 200 puntos básicos en las economías emergentes y en otras carteras de bonos, incluso de bonos corporativos, eso llevaría a una caída de valor de casi 4 trillones de dólares en las carteras de bonos a nivel mundial, parte de las cuales una parte está colocada en los mercados emergentes. Luego, es muy posible que hayan salidas de capitales de los mercados emergentes, pero una lección del episodio conocido como Taper Tantrum, que tuvo lugar en mayo y junio del año pasado, es que aquellas economías emergentes con mejores fundamentos económicos a nivel interno, fundamentos macroeconómicos, políticas monetarias que anclan más sólidamente la inflación, políticas fiscales más prudentes, reformas estructurales y un sistema bancario más sólido, esas economías se defienden mucho mejor de las salidas de capitales y tienen menores salidas de capitales que las economías cuyos fundamentos no son tan sólidos. En el caso de México, además, tiene la línea flexible de crédito con el fondo que le permite aumentar todavía más la confianza que los inversores tienen en el caso de la economía mexicana. Aquí le haría 2 preguntas, porque esta línea de crédito está por expirar. Supongo que ya están en negociaciones para que se renueve. Quisiera preguntarle, el secretario de Hacienda nos ha dicho que sí están interesados en la renovación. Quisiera preguntarle si tenemos todavía las condiciones para
para la renovación de la línea de crédito. Yo entiendo que sí, de hecho, pero es una opinión puramente personal. Estas cosas hay que verlas en detalle. Pero lo que México ha hecho en el ámbito de las reformas es muy importante. Es decir, lo que ha hecho México ha sido añadir credibilidad a su política económica en estos últimos años y no restar credibilidad. Y fundamentalmente el impulso que se ha dado a las reformas en determinados sectores es central, y por eso la economía mexicana es una en las que nosotros tenemos en Latinoamérica unas mejores perspectivas de crecimiento, precisamente debido a determinados factores, y entre ellos la mayor confianza que se supone se deriva de ese proceso de reformas que va a apoyar el crecimiento potencial de la economía mexicana. Ok. Señor, el 35% de los bonos emitidos por el sector público en México está en poder de extranjeros. Quisiera preguntarle si esto no vulnera un poco la estabilidad de la que usted me está hablando. Bueno, efectivamente es un reto mayor, porque al tener una tenencia de bonos en manos extranjeras mayor que en otros países, y además al ser los bonos mexicanos unos bonos que se utilizan también como proxy para el conjunto de economías emergentes, es cierto que eso supone un desafío adicional, y de ahí que resulte aún más importante el mantener esos fundamentos macroeconómicos y financieros internos súper sólidos, con objeto de que la confianza de los inversores siga ahí, a pesar de que es verdad que hay una gran cuantía de inversores extranjeros, y que si salieran habría un problema. Por eso hay que conseguir que sigan manteniendo la confianza en México y que no salgan de estampida. Señor, en su Global Financial Stability Report que presentaron el día de hoy aquí en Washington, usted nos dice que solo el 30% de los bancos globales están en condiciones de prestar. Quisiera preguntarle cómo ve al sistema mexicano, al sistema bancario mexicano. Lo que decimos es que el 60% aproximadamente de los bancos globales están en condiciones de apoyar la recuperación económica mediante el flujo de un crédito vigoroso. Nosotros hemos restringido este análisis al conjunto de las economías avanzadas, porque son aquellas en donde los bancos han sufrido más por la crisis y en donde había más necesidad de hacer cosas para establecer la solidez del sistema bancario. Luego ahí nos hemos centrado en los bancos de las economías avanzadas. Pero en el caso del sistema bancario de México, el sistema bancario de México es sólido, está bien supervisado, las entidades tienen colchones importantes y existen márgenes de maniobra en la política macroeconómica que también son muy importantes. Pero la solidez del sistema bancario mexicano es ciertamente importante, y eso le permite estar en condiciones de continuar apoyando la recuperación de la economía mexicana, que ahora va a tener un crecimiento mayor en los próximos 2 años de lo que ha sido el caso recientemente, mediante un flujo de crédito razonable. Es importante que el flujo de crédito no sea tampoco excesivo, sino que sea razonable y que siempre venga acompañado de unos estándares de prudencia en la concesión, y los bancos tienen en México sus estándares de prudencia, y estos estándares deben de continuar aplicándose en los procesos de concesión de crédito. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy. La revista para el foodie mexicano tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes.
Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Basewall en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Como ven, muy interesantes las observaciones de José Viñals, que coinciden con las que tienen nuestras principales autoridades económicas. México está bien parado para enfrentar un deterioro mayor si se pudiera presentar o si se diera el caso de presentarse a nivel mundial, pues tiene varios factores que lo garantizan, que garantizan su estabilidad. Uno de ellos, la línea de crédito flexible. Buena noticia también la que nos da al comentarnos que continúa teniendo México las características de solidez financiera y económica para ser sujeto de tener esta línea de crédito abierta. Esta línea financiera. Una línea financiera que tiene una periodicidad de cobertura, es solo por 2 años y está por vencerse el plazo. El secretario de Hacienda, como les comentaba durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional, me comentaba que seguramente sería en noviembre cuando el Fondo Monetario daría un anuncio acerca de la reactivación exactamente de la reactivación de la línea de crédito flexible que sigue vigente. Entonces estamos a la espera, por lo que nos dice José Viñals, todo va por buen camino. Nada más una observación que nos hace y que me gustaría llamar la atención es que una de las vulnerabilidades que encuentra al sistema financiero de México está precisamente en la tenencia de bonos en poder de extranjeros, que es aproximada al 35.6% del PIB. Él me dice que sí, seguramente eso puede generar ciertos movimientos en el tipo de cambio, pero él considera que hay suficientes elementos y suficiente destreza de las autoridades financieras para poder compensarlo de manera rápida y sin mayor sobresalto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas transmisiones especiales desde las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, D.C. Les recuerdo que pueden consultar nuestros programas anteriores en la siguiente dirección: www.eleconomista.mx/voces-medio directo. Ahí están todas las emisiones desde la primera que hicimos y nos vemos próximamente. Gracias.